Hola, buenas tardes. Hoy vamos a exponer una línea del tiempo. Nuestros integrantes son Cortés Aviña, Samantha Guadalupe, Chávez Chocoteco, Eric Azael, Díaz Ávila, Carla Yosajani, Palmerín Cernas, José Manuel, Ruiz Rodríguez, José Guillermo. En la siguiente línea del tiempo se podrá observar cómo la probabilidad y estadística contienen personajes, fechas importantes, hechos, su evolución y su importancia en la vida cotidiana. En el año 3000 a.C., los sumerios en Mesopotamia comienzan a usar tablas de arcilla para registrar datos de cosechas y tributos. 2750 a.C., los egipcios emplean censos para la planificación de impuestos y la contribución de pirámides. 2000 a.C., en China se llevan a cabo censos detallados sobre la población y la producción agrícola. Siglo VI a.C., Pitágoras y la escuela pitagórica explora relaciones matemáticas. 500 a.C., los griegos como Heródoto documentan información sobre poblaciones y recursos. 2000 a.C., los romanos realizan censos periódicos cada 5 años para la administración del imperio y la recolección de impuestos. 1086, se elabora el Domesday Book en Inglaterra, un censo detallado ordenado por Guillermo el Conquistador para propósitos fiscales. Siglo XV, se populariza la recopilación de datos económicos y demográficos en ciudades europeas. Siglo XVII, en el siglo XVII, cuando Fermat y Pascal tratan de resolver algunos problemas relacionados con los juegos de azar. 1657, el caballero de Mere se planteó el debate de determinar la probabilidad de ganar una partida y publicó el primer libro sobre probabilidad de Ratiocinis in Ludo Alaea. 1662, John Graun publica Natural and Political Observation upon the Bill of Mortality, considerado el primer estudio estadístico de población. En 1703, Gottfried A. Chemval usa el término estadística para referirse a la recopilación de datos sobre el Estado. Siglo XVIII, la particularmente popularidad de los juegos de azar, el cálculo de probabilidades tuvo un notable desarrollo sobre la base de la anterior definición de probabilidad. 1703, Gottfried Achterberg usa el término estadística para referirse a la recopilación de datos sobre el Estado. 1713, el teorema de Bernoulli y la distribución binomial. 1738, el primer caso particular estudiado por de Moivre del teorema central del límite. 1763, Thomas Bayes desarrolla el teorema de Bayes, clave en la probabilidad y estadística. Siglo XIX, un fraile agustino austríaco, Gregor Mendel, inició el estudio de la herencia, la genética, con sus interesantes experimentos sobre el cruce de plantas de diferentes características. Su obra, La matemática de la herencia, fue una de las primeras aplicaciones importantes de la teoría de probabilidad a las ciencias naturales. 1805, Adrien Legendre introduce el método de mínimos cuadrados, importante en la estadística y regresión lineal. 1809, Gauss inició el estudio de la teoría de errores. 1810, Laplace, que había considerado anteriormente el tema, completó el desarrollo de esta teoría. 1812, Pierre Laplace publicó Theory Analytique des Probabilities, en el que expone un análisis matemático sobre los juegos de azar. 1827, Carl Gauss perfecciona la teoría de errores y la distribución normal, campana de Gauss. 1835, Adolf Quetelet desarrolla la estadística social y el concepto de hombre promedio. 1890, Francis Galton introduce la correlación y regresión en análisis estadístico. 1896, Karl Pearson funda la estadística moderna y desarrolla el coeficiente de correlación. Siglo XX, el matemático ruso Andrei Kolmogorov la definió de forma axiomática y estableció las bases para la moderna teoría de la probabilidad, que en la actualidad es parte de una teoría más amplia como es la teoría de la medida. 1908, William Gosset, bajo el seudónimo Student, introduce la distribución T de Student. En 1915, Ronald Fisher
desarrolla la inferencia estadística y los diseños experimentales. En 1933, Andrei Kolmogorov establece las bases de la matemática de la teoría de la probabilidad. En 1940 se popularizan los métodos de muestreo y los ensayos aleatorios en la medicina y en la industria. En 1960 a 1970 fueron los avances de la estadística computacional con la llegada de las computadoras. De 1970 a 1990 fue la aplicación de la estadística en la informática, economía y ciencias sociales. En el siglo XXI era del Big Data y la inteligencia artificial. En la década del 2000, avances en la estadística computacional, aprendizaje automático y análisis de grandes volúmenes de datos. En la década de 2010, la polarización de técnicas como el aprendizaje profundo y el análisis aprenditivo. En 2020 fue la expresión del Big Data y la inteligencia artificial. En 2021 la estadística impulsa los avances en medicina y precisión. En 2022, auge del aprendizaje automático, machine learning con estadística bayesiana, mejorando la toma de decisiones en las finanzas, marketing y salud. En 2023, José Francisco López actualiza la estadística.